En este vídeo vamos a aprender cómo resolver un problema de probabilidad total y de Bayes con Excel. El enunciado es muy sencillo y podemos representarlo gráficamente en forma de árbol. Tenemos una facultad con 3 titulaciones: ADE el 48% de los estudiantes, Economía el 36% y Turismo el 16% de los estudiantes. Y además se sabe que un año después de licenciarse, estaba trabajando el 70% de alumnos de ADE, el 62% de Economía y el 80% de Turismo. Realmente esto lo que nos está dando es una probabilidad condicionada. Es la probabilidad de que, dado que es de ADE, esté trabajando, es un 70%. Y podíamos calcular el complementario, la probabilidad de que, dado que sea de ADE, no trabaja, que sería el 30%, y así sucesivamente todos los demás. Podemos trasladar todos estos datos a una plantilla que nos va a servir luego para calcular otros problemas de Bayes o de probabilidad total. En principio tenemos una partición del espacio, puesto que tenemos 3 grupos cuyas probabilidades suman 1. Y estos son los datos que nos da el enunciado del problema, y también nos da las probabilidades condicionadas, que a veces se denominan verosimilitudes. El 70% de personas de ADE están trabajando, el 62% de Economía y el 80%. Por tanto, estos son los datos, y el suceso que me interesa es: está trabajando un año después de la licenciatura. Entonces, para calcular la probabilidad total tenemos que utilizar la fórmula que nos dice que la probabilidad de A va a ser el producto de las probabilidades de cada suceso por la probabilidad condicionada de estar en ese suceso y encontrar trabajo. Y entonces, para hacer la primera, simplemente es una operación matemática. Empezamos con un más o con un igual, las probabilidades P de estar en ADE por la probabilidad condicionada de que, estando en ADE, encuentre trabajo. Esto lo tengo que repetir para Economía y para Turismo, pero como es una fórmula, yo lo puedo copiar y se estarían copiando estos datos. La probabilidad total va a ser la suma de todos estos valores, que yo le puedo poner como el sumatorio de estos 3 valores, o puedo poner por defecto más celdas, y por si acaso tengo en algún momento más de 3 grupos o menos. Entonces, la probabilidad total es un 68,72%. Luego, la probabilidad de trabajar un año después de licenciarse es de un 68,72%. Si ahora queremos hacer un teorema de Bayes, en el apartado B lo que nos está diciendo es: sabiendo que el alumno está trabajando, ¿qué es más probable, que sea de ADE, de Economía o de Turismo? Entonces, el teorema de Bayes lo que nos está haciendo es modificar las probabilidades a priori con información adicional. Sabemos que está trabajando. Dado que ha pasado a, ¿cómo se modifica la probabilidad a priori de ser de ADE o de Economía o de Turismo? Y como toda probabilidad condicionada, es un cociente entre la intersección dividido por el suceso condicionante. La intersección, componiendo probabilidades, va a ser probabilidad de ser de ADE por la probabilidad de, siendo de ADE, encuentre trabajo, y todo ello dividido por la probabilidad total que acabamos de calcular hace un momento. De manera que, dado que ya habíamos hecho estos cálculos, las probabilidades a posteriori van a ser el cociente, por tanto, una operación matemática de probabilidad de S1 por la probabilidad de que, dado que ha ocurrido S1, ocurra A, dividido por la probabilidad total. Y esto nos daría que esa probabilidad a posteriori es de 0,49, un poco más alta que la anterior, que era 0,48. Lo mismo podremos hacer para Economía y para Turismo, pero como nos damos cuenta de que estamos dividiendo siempre por el mismo denominador y vamos cambiando la fórmula, nos serviría esta misma fórmula fijando con dólar delante de la E y con dólar delante del 11, para poder calcular copiando luego todas las demás. De forma que tendríamos aquí el producto de la, de la probabilidad de ser de Economía por, siendo de Economía, encontrar trabajo, dividido por la probabilidad total. Y la suma de todas estas probabilidades sería 1. Luego, a la pregunta que decía ¿qué es más probable?, comparamos probabilidades y vemos que es más probable que sea de ADE. Por tanto, el teorema de Bayes es un mecanismo de modificación de probabilidades a priori con información adicional. Sé que trabaja y, por lo tanto, la probabilidad a priori se ha modificado. En unos casos aumenta la probabilidad, como en el caso de ADE; en otros casos disminuye, como en el caso de Economía, y también aumenta en el caso de Turismo. Esta plantilla nos va a servir para, teniendo claro cuál es el suceso que
del cual tengo información adicional que es el suceso A. En este caso, trabaja un año después de la licenciatura. ¿Cuál es la partición del espacio muestral? En este caso, cada una de las titulaciones. ¿Y cuáles son las verosimilitudes? ¿Qué verosimilitud tengo de que ocurra el suceso estando en cada uno de los grupos?